Hola, bienvenido, bienvenida a este tiempo de estudio devocional Luz del Evangelio. Acompáñame, vamos a orar. Amado Padre Celestial, precioso Padre, gracias Señor por darnos la bendición de una vez más, Señor, a través de estos medios poder conectarnos muchos a través de tu palabra. Yo te pido ahora, Señor, tú que conoces nuestros corazones, tú que conoces la lucha, las debilidades, Padre, que seas tú fortaleciendo la fe y la confianza de muchos en ti. Que tu palabra nos haga libres, Señor. Tú nos dijiste que conoceríamos tu verdad y la verdad que es tu palabra nos hará libres, Señor. Yo te pido hoy, Señor, que seas tú rompiendo toda cadena espiritual, toda atadura, Señor, todo lo que nos impida vivir en una libertad contigo, Señor. Yo te pido hoy, Señor, que tu palabra sea derramada sobre nuestras vidas y que nuestros corazones, Señor, hoy sean esa buena tierra donde tu palabra sea sembrada y de fruto en abundancia. Bendigo cada persona que me escucha, bendigo sus familias. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo toque hoy las vidas y los corazones con tu palabra, que tu Espíritu Santo nos transforme y nos renueve y nos haga cada día más conforme a tu corazón, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, espero que te encuentres muy bien. Hoy yo quisiera tocar un tema que es de tanta importancia, y es que como cristianos tú y yo debemos tener convicciones firmes en la fe. Hoy vamos a estudiar una historia que nos va a llegar a reflexionar acerca de la importancia de no negar nuestra fe, de mantenernos firmes en nuestras convicciones como cristianos, como hijos de Dios. Mateo 21, del versículo 23 al 27, nos cuenta la siguiente historia. Dice que cuando Jesús vino del templo, de aquel momento en el que él había echado fuera a los cambistas y a los vendedores de animales, sacando todo aquello que impedía orar en el templo y buscar la presencia de Dios. Dice que los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Es decir, ¿con qué autoridad sacaste a toda esta gente que estaba allí vendiendo y negociando dentro del templo? ¿Y quién te dio esta autoridad? Como siempre, Jesús estaba en un constante conflicto con los religiosos, con aquellos que profesaban creer en Dios, pero que con sus acciones demostraban lo contrario. Y eso eran los fariseos y los maestros de la ley. Pero dice que Jesús le respondió lo siguiente. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hoy recibir de parte de Dios. Mira la sabiduría con que Jesús le responde. Entonces dice que él les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y aquí viene la pregunta de Jesús. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? En pocas palabras, lo que él les estaba diciendo, lo que Juan estaba haciendo al bautizar, ¿era de parte de Dios o era algo que había nacido en los hombres? Y ellos entonces discutían entre sí diciendo, y prestan mucha atención a la discusión de aquellos religiosos de aquel entonces. Mira su discusión. Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Mira, eso es lo primero que yo quiero que tú y yo reflexionemos. Ellos reconocían que Juan el Bautista era un hombre que venía de Dios, y aún así ellos no creyeron en él. Aún así ellos no confiaron en lo que él predicaba. Y si ellos decían en aquel momento que lo que Juan el Bautista hacía venía del cielo, el mismo Juan el Bautista anunció a Jesús como el Mesías, como el ungido, como el Cristo, como aquel que venía a libertar al pueblo de Israel.
Entonces, si ellos decían esto, en cierta forma, le estaban diciendo a todo el pueblo que Jesús era el Mesías, porque Él lo había anunciado en repetidas ocasiones. Pero dicen ellos también, y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Estas personas, lastimosamente para ellos, siempre importaba su conveniencia. Ellos siempre buscaban su propio bienestar, y tú y yo no podemos caer en ese error. Tú y yo no podemos caer o ceder ante nuestra propia conveniencia. Porque muchas personas mienten, engañan, faltándole a Dios, roban a otros y hacen cosas que no le agradan a Dios por su conveniencia. Por eso ellos dijeron, no podemos decir esto y no podemos decir tal cosa, porque si lo hacemos, nosotros vamos a quedar mal. Por eso, dice que ellos le respondieron a Jesús de la siguiente manera: no sabemos. Se hicieron ignorantes convenientemente, sabiendo la verdad. Y esto es muy delicado, mis hermanos. Tenemos que tener pendiente en la vida que por hacer quedar bien a alguien o por quedar bien nosotros, a veces quedamos mal con Dios. ¿Cuántos padres por hacer quedar bien a sus hijos mienten, a sus nietos mienten, engañan, hacen trampa? Por hacer quedar bien a un hombre, a una persona, queda mal ante los ojos de Dios. ¿Cuántas personas por ganar en un negocio, por ganar dinero, engañan y mienten? Eso era lo que estaban haciendo estas personas. No les importaba quedar mal ante los ojos de Jesús, con tal de seguir adelante en sus aspiraciones y convicciones erradas. Por eso Jesús les contestó: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Qué triste, mis hermanos, porque la palabra del Señor nos enseña en Marcos capítulo 8 versículo 38, porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. En pocas palabras dice Jesús: aquel que se avergüence de mí, de la fe, de honrar mi nombre y honrar mi palabra delante de los hombres, también yo me avergonzaré delante de él. Es decir, todo aquel que me niegue a mí delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre, dice también su palabra. Y esto es muy delicado, y por eso el tema de hoy es muy importante, que tú y yo reflexionemos acerca de qué es lo que nosotros estamos mostrando ante los ojos de las demás personas. Porque sabes, nosotros como cristianos debemos estar dispuestos a mantener nuestras convicciones, nuestros principios como cristianos en el Evangelio, aún en contra de nuestra propia conveniencia. Ya que muchas personas hoy en día fingen no conocer al Señor por miedo a las burlas o a las críticas de sus amigos o familiares. Pero esa actitud es errada y es equivalente a rechazar directamente al Señor. Podemos recordar aquella ocasión cuando Pedro y Juan fueron llevados delante de los principales sacerdotes y ancianos en el Sanedrín, y allí los intimidaron para que no hablaran más del mensaje del Evangelio, pero ellos decidieron seguir obedeciendo a Dios por encima de cualquier enseñanza o cualquier mandamiento de hombre. Por eso dice que ellos le respondieron de la siguiente manera en Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esa tiene que ser tu convicción y mi convicción. Tenemos que siempre obedecer a Dios por encima de los hombres. No mientas por nadie, no engañes por nadie, ni por ti mismo ni por nadie. Sea obediente a Dios por encima de cualquier mandamiento de hombre. A diferencia de aquellos religiosos de aquel entonces, como los escribas y los fariseos, los saduceos y todos los religiosos de aquel entonces,
En los tiempos de Jesús, estos apóstoles estaban dispuestos no solo a mantenerse firmes en su posición doctrinal, sino a morir por ella, ya que el callar o ignorarlo conducía a la misma condenación en el infierno. Porque el mismo Jesús dijo: aquellos que me nieguen delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es por eso que hoy tú tienes que reflexionar. Tú tienes que estar firme en tu fe y en tus convicciones. Por encima de cualquier conveniencia está primero la obediencia y el amor a Dios. Padre Celestial, gracias, precioso Dios, por tu palabra. Yo te pido perdón por mí y por todos aquellos que me escuchan. Si en algún momento hemos negado nuestra fe con nuestros actos, si hemos hecho cosas, Señor, por nuestra conveniencia, engañado, mentido, y hecho cosas que a ti no te agradan, porque prefiero hacer mi voluntad, porque prefiero sentir placer o hacer cosas que me gustan sin importar lo que tú pienses, perdónanos, Señor, por ser indiferentes a la presencia de tu Espíritu Santo. Tu palabra dice que no entristezcamos a tu Espíritu, Señor. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor, por ignorar tu palabra, por ignorarte a ti, por ignorar lo que tú nos has hablado. Ayúdanos a caminar contigo en una vida de entrega y de obediencia a ti, en una vida de santidad, que no es otra cosa que una vida apartada para ti. La santidad no es perfección. La santidad es apartarse para ti, para obedecerte, para vivir una vida que te agrade a ti. Y tú nos llevas por ese camino, Señor. Yo bendigo cada persona que me escucha. Te pido, Señor, dale la fuerza y la convicción, el denuedo, para defender nuestras convicciones, para vivir una vida agradable a ti, con valentía, con fervor y compasión, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que tengas un excelente día, que la gracia y el favor de Dios estén contigo y con tu familia en el nombre de Jesús. Amén.